Buen día, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Excelente. Vamos a empezar a ver este tema de la normalización de datos. Vamos a empezar definiendo, dice la normalización es un proceso que se aplica a la base de datos relacional para organizar los datos de manera eficiente, eliminando redundancias y asegurando la integridad de los datos. Se realiza mediante una serie de reglas llamadas formas normales. Entonces, aquí hay que comentar algo. Este proceso, dice, es para aplicarlo en bases de datos relacionales. Como recordarán, tenemos dos tipos de bases de datos, las relacionales y las no relacionales. Las relacionales, si recuerdan, son aquellas bases de datos donde nosotros también utilizamos SQL, es un lenguaje de consulta. Y el proceso de normalización lo que me ayuda es a diseñar estas bases de datos para evitar estos problemas que tengo enumerados en este momento. El primero es la de evitar la redundancia. ¿Qué es esto de redundancia? Es la repetición innecesaria de datos en la base de datos. Por ejemplo, bueno, y como lo vamos a ver más adelante, podemos llegar a tener tablas en las que nosotros estamos guardando datos, pero que en las cuales estamos repitiendo información que si queremos actualizar o que si queremos validarla de alguna manera, entonces esto nos causa algún problema porque tenemos esa información repetida en diversos lugares. Entonces, cuando yo quiero modificar algo, entonces tengo el problema de que tendría que modificarlo en varios lugares. Esto puede mencionarse, digamos, un empleado que fue dado de alta con, qué sé yo, un número de identidad, eh, pero que posteriormente se le dio de alta por alguna razón y él volvió a meter sus papeles, pero se le creó otro número, tal vez por error al momento de digitar su número de cédula, número de identidad. Entonces eso provoca ya que tenga una persona repetida en mi base de datos. Entonces, cuando yo quiera actualizar a esta persona o buscarla para hacer consultas, la información que me proporciona en un sistema puede estar un poco viciada o incompleta. Mejora, dice, la integridad de los datos. Esto asegura que los datos sean consistentes y correctos. Vaya, lo que les decía, digamos, este empleado lo tengo en dos lugares diferentes. ¿Qué sucede? ¿Qué puede pasar en este caso? Que yo le ponga una dirección a esta persona y inicialmente tengan la misma, pero cuando yo quiero cambiar la dirección, lo hago solamente en un lugar de los dos o tres en los que se encuentra. Entonces la información ya no va a ser la misma. Voy a tener a esa misma persona con diferentes direcciones en la misma base de datos. Dice facilita la actualización y mantenimiento. Cambios en los datos afectan menos registro. Es decir, si yo tengo que ir a hacer una corrección, tengo que ir a cambiarle la dirección a un empleado, entonces esta dirección tiene que estar únicamente en un solo lugar para que los cambios solamente sean afectados en un solo lugar. Entonces, a eso se refiere con la facilidad de la actualización y el mantenimiento. Reduce anomalías. Esto significa que previene problemas al insertar, actualizar o eliminar datos. ¿Sí? Entonces, este proceso de normalización me ayuda a que mi base de datos pues me pueda dar mejor información, que me la dé de forma oportuna, que me la dé eh, y que sea confiable sobre todo. ¿Sí? Entonces, eh, para este proceso de normalización necesitamos tener bien claros estos conceptos que vamos a ver en este momento. Uno de ellos es el de entidad,
que es un objeto o concepto del mundo real que puede ser identificado de forma única y sobre el cual deseas almacenar información en una base de datos. Las entidades representan cosas o elementos que tienen relevancia para el negocio o sistema que se está modelando. Es decir, en otras palabras, una entidad es algo sobre lo que yo quiero almacenar información. Estas se representan en una base de datos, obviamente relacional, se representan como tablas. Y los datos sobre cada entidad se almacenan en campos o columnas, mientras que cada instancia o ejemplar de la entidad corresponde a una fila en la tabla. Por ejemplo, en la entidad cliente, el cliente Juan Pérez es una instancia de esa entidad. Entonces, cada uno de los clientes se convierte en una instancia de la entidad y en la base de datos va a corresponder a una fila dentro de la tabla de clientes. Entonces, eso sería una entidad, algo del mundo real, porque hay que tener bien claro que cuando estamos haciendo el diseño de una base de datos, estamos haciendo este proceso de normalización, nosotros estamos tomando procesos o estamos tomando entidades, objetos del mundo real y los estamos representando en un mundo digital, por así decirlo. Mi base de datos tiene que ser el reflejo digital de lo que yo tengo en el mundo real, ¿sí? En el mundo real de un negocio, de una organización. Entonces, eso es. Una entidad, voy a tener todos los objetos cada uno de los objetos que afectan ese negocio, eso los identifico como una entidad. Aquí pues tenemos tres ejemplos. El cliente, como ya habíamos hablado, los atributos de un cliente pueden ser su ID, que podemos asignárselo nosotros, el número de identidad, que eso pues ya lo trae la persona, pues su número de pasaporte, número de cédula, NIP o como se le llame en cada país. El producto, un producto en inventario, que es el que estamos vendiendo en una tienda o estamos vendiendo en cualquier negocio. Eso también es una entidad, tiene su nombre, tiene un precio, tiene una descripción. Una orden de compra, una factura, también pueden ser identificados como entidades separadas con sus propios atributos. ¿Y qué serían los atributos? Son las propiedades o características que describen cada una de las entidades. Cada entidad tiene un conjunto de atributos asociados que describen los aspectos de ese objeto o concepto. Por ejemplo, en la entidad cliente, atributos y de cliente, nombre, correo y teléfono. Ya lo habíamos visto. Una película, una entidad película en una base de datos puede ser de cine como Saquila, que vamos a estar utilizando, el que se podría estar utilizando en MySQL como base de datos de ejemplo. Podría tener esta entidad un ID de película, un título, una duración, un género, etcétera, etcétera. Entonces, todo aquello que describa a una entidad, a eso le vamos a llamar un atributo. Otro concepto que es importante que tengamos bien claro es el de clave primaria. Cada entidad debe de tener un identificador único o clave primaria, que este es un atributo o conjunto de atributos que distingan a cada instancia de la entidad de forma única. Por ejemplo, en un cliente, yo puedo tener un ID cliente, que es un atributo de esta entidad, que me va a servir como llave primaria para identificar de forma única a cada uno de los clientes. ¿Sí? Entonces, y cada uno de ellos representa a una instancia de esa entidad. Es decir, un cliente es una instancia. Cada uno de los clientes sería una instancia y este estaría representado en la base de datos dentro de una fila. Las claves foráneas, estas me van a estar mostrando la relación con otras entidades. Las entidades pueden estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, en una base de datos de tienda, un cliente puede realizar varias órdenes.
¿sí? Cliente es una entidad, órdenes es otra entidad. Eh, un cliente puede realizar varias órdenes. Voy a una tienda, voy a un negocio y voy a generar una orden por los artículos que yo quiero llevar. En un día, en otro día regreso y puedo generar otra orden. Y pues, inclusive podría ser de que puede generar varias órdenes el mismo día, dependiendo pues de las necesidades del cliente. Entonces, ahí tenemos pues que un cliente pues puede tener varias órdenes, pero hay que tomar en cuenta el caso inverso, donde necesito también identificar que la orden solo puede ser asignada a un cliente. Cada orden que yo tenga en mi base de datos identificada y que tenga grabada o almacenada en mi base de datos, esta orden, cada una de estas órdenes voy a identificarlo como un cliente único. ¿Sí? Este sería el ejemplo de una relación de uno a muchos. ¿Sí? Cada orden dice puede tener varios productos. Una entidad dice y un producto pueden ser utilizados en varias órdenes. En este caso tendríamos una relación de muchos a muchos, es decir, una orden tiene muchos productos, pero un producto puede ser identificado en diferentes órdenes. Esa es una entidad de muchos a muchos. Ya vamos a profundizar un poco más en esto de forma gráfica para que lo puedan entender mejor. Dice, para indicar las relaciones en un diagrama de entidad-relación es cuando utilizamos las claves foráneas. Estas son las que me ayudan a crear o a identificar las relaciones dentro de mi base de datos. Entonces, aquí tenemos ya el concepto de diagrama de entidad-relación. Podrían ustedes encontrarlos en la abreviatura como DER o Entity Relation Diagram como ERD. Nosotros vamos a estar utilizando aquí, en este curso, vamos a estar utilizando las iniciales ERD porque son las más comunes. Recuerden que muchos de los términos que nosotros utilizamos en el área de informática o sistemas de información vienen del inglés. Entonces, la mayoría de las veces vamos a encontrar inclusive en libros en español, podemos encontrar estas iniciales eh, como parte, pues, aunque el libro sea en español, vamos a encontrar sus siglas en inglés. Entonces, aquí vamos a identificar varios elementos. Primero, el elemento de entidad. Una entidad, y aquí quiero hacer una aclaración también, los diagramas, la nomenclatura o la forma de dibujar un diagrama de entidad-relación varía. Hay varias formas de hacerlo. Yo voy a explicar esta que ustedes tienen en pantalla porque creo que es un poco más práctica. Hay una ahí que utiliza globitos y por cada atributo yo tengo que dibujar un círculo, pegarlo a la entidad y aquello se vuelve para mí, en mi opinión, se vuelve un poco desordenado y la verdad es que yo no estoy dibujando, yo estoy dibujando el diseño de mi base de datos y no tengo que poner énfasis en el dibujo sino en cómo voy yo a crear mi base de datos. Entonces, esa es mi opinión personal. Ustedes pueden ir a consultar en otras fuentes, y es más, en algunos, en los manejadores de base de datos que vamos a utilizar más adelante, pues se utiliza esta nomenclatura. Entonces, donde tenemos una entidad representada por un rectángulo, donde vamos a identificar las llaves primarias como PK y como FK. PK, Primary Key, y FK de Foreign Key. ¿Sí? Entonces, los atributos, vamos a poner los nombres de los atributos y vamos a identificar en esos atributos un tipo de dato. ¿Sí?
Eh, entonces aquí en una entidad, miren, hay varios elementos. En una entidad tengo que identificar los atributos de esa entidad, el tipo de datos. En algunos casos, al iniciar en los análisis de nuestros sistemas, muchas veces aquí no incluyen el tipo de datos hasta en una etapa más adelante, pero no es que sea malo hacerlo desde el inicio, eh, sino que las cosas pueden ir cambiando en el transcurso del análisis y del desarrollo pues, del sistema. Y las FK, como habíamos hablado anteriormente, estas son las que me ayudan a identificar con qué atributos me voy a relacionar yo con otras tablas. Entonces, los tipos de relaciones que yo utilizo en un diagrama de entidad-relación son estos tres. Por ejemplo, eh, entre un profesor y un alumno, entre los profesores y los alumnos de un colegio, de una universidad, yo puedo tener una relación de muchos a muchos. Entonces, esta rayita, ustedes pueden ver aquí, lo voy a hacer más grande. Esta es la nomenclatura que nosotros podemos utilizar para identificar este tipo de relación, una relación de muchos a muchos. A ver, ubiquémonos primero como profesor. Un profesor puede tener muchos alumnos, ¿sí? Te ve en una universidad, en un colegio, de que un profesor puede dar una clase y se la da a muchos alumnos, ¿sí? Ahora bien, ubiquémonos en el lado contrario, en el lado contrario de esta relación. Esto que nosotros tenemos aquí en rojo es lo que representamos como relación. Los extremos en este caso me están diciendo la relación que hay o la cardinalidad que hay entre esas dos relaciones, entre esas dos entidades, perdón. Entonces, un profesor tiene muchos alumnos. Entonces, tenemos que aquí a este lado, como hay muchos alumnos, vamos a dibujar lo que algunos llaman la patita de gallo. Hay quienes en inglés lo conocen como el crow's foot o patita de cuervo, ¿sí? Entonces, profesor, un profesor, muchos alumnos. Ahora yo me ubico del lado del alumno. Un alumno, ¿a cuántos profesores? ¿Con cuántos profesores puedo identificar? Ah, un alumno puede llevar varias clases en un periodo, ¿sí? En un periodo de universidad, en un semestre. Entonces, un alumno puede tener muchos profesores. Dos, tres, cuatro, uno, empezando desde uno, hasta la cantidad de clases que ese alumno tenga. Entonces, ahí podemos ver, una vez que hemos analizado de un lado profesor, muchos alumnos, y del otro lado alumnos, muchos profesores, terminamos con una relación de muchos a muchos. ¿Sí? Que vamos a hablar más adelante de esta relación, porque esta relación tenemos que transformarla posteriormente. Luego tenemos un ejemplo de una relación de uno a muchos. Vamos a hablar del ejemplo de la factura, de la cabecera de una factura. En la cabecera de una factura podemos tener ahí qué cliente le estamos vendiendo los productos, en qué fecha lo estamos haciendo. Podemos pensar en la dirección del cliente. Entonces, todo eso lo tenemos en la cabecera, ¿sí? Pero cada factura tiene la característica de poder asociar varios artículos que vamos a vender. Entonces, no solamente una factura, no solamente vamos a vender necesariamente un artículo en una tienda. Vamos a vender, podemos vender o asociar muchos artículos a una factura. Entonces aquí tenemos la factura cabecera, como les digo, aquí podemos tener el número de factura, el cliente, la fecha,
que solamente vamos a tenerla en un solo lugar, esos datos. Pero los artículos que yo voy a asociar a esa factura, las voy a tener en otra entidad. ¿Sí? Entonces, una cabecera de una factura puede tener muchos detalles, porque cada detalle corresponde a un artículo que estoy vendiendo con una factura específica. Entonces tengo una relación de uno a muchos. ¿Sí? Ahora bien, pero ¿qué pasa si un artículo X que yo estoy vendiendo, yo tengo que asociarlo con una factura, pero solamente a una factura? Entonces, ese detalle, es decir, donde yo digo que el artículo número 525, que es un mouse inalámbrico, marca tal, XX, etcétera. Entonces, y el cliente en esa factura en particular está llevándose un mouse. ¿Sí? Entonces, ese detalle específicamente del cliente solamente tiene que apuntar a una factura. Ojo, este factura detalle es el detalle de la factura, porque yo puedo tener en inventario más mouse, más ratones, eh, pero eso ya lo tengo en otro lado. Lo que yo estoy vendiendo lo estoy haciendo, lo estoy guardando en factura detalle. Entonces, ese detalle específico va a apuntar a una factura. Y una factura puede apuntar a varios detalles o de artículos que estoy vendiendo. Entonces, aquí tengo el ejemplo de una relación de uno a muchos. ¿Sí? La otra relación es una relación de uno a uno. Un usuario, ¿sí? Una entidad de usuario. Podríamos pensar, no sé, en un juego donde yo tengo un usuario y donde tengo ciertos datos relacionados con ese usuario, pero que ese usuario está asociado a un perfil X, pero solamente a uno. Y ese perfil, obviamente, voy a tenerlo asociado a un usuario. Es decir, en vez de tener los datos de perfil en una sola entidad, pues los separo por alguna razón. Entonces, me surgen dos entidades en las cuales yo voy a tener diferentes atributos, pero voy a tener solamente uno de cada uno. Un usuario, un perfil. Y un perfil apunta a un usuario. Esa sería una relación de uno a mucho. Estos tres tipos de relaciones que yo tengo es a lo que nosotros llamamos cardinalidad. ¿Sí? Y las vamos a estar identificando de esta manera. ¿Sí? Entonces, en resumen, el diagrama de entidad-relación o ARD es una herramienta de diseño fundamental que permite visualizar y planificar la estructura de tu base de datos de manera lógica, asegurando que los datos estén bien organizados y que las relaciones entre ellos tengan sentido. Es decir, aquí nosotros es donde diseñamos una base de datos. Ahí sí es como nosotros nos vamos a asegurar cómo va a estar formada. Es importante el diagrama para poder consultar cómo es que nosotros diseñamos la base de datos, dónde están guardados ciertos datos para poder hacer las consultas posteriores más adelante, de acuerdo a alguna necesidad. Entonces, he diseñado este ejemplo para poder ir viendo el proceso de lo que es la normalización. ¿Sí? Entonces, eh, aquí tenemos el escenario de un sistema de pedidos de una librería, donde la tabla inicial representa los pedidos de clientes en esa librería. Y estamos incluyendo la información del cliente, detalles de los libros pedidos, datos, etc. Entonces, enfoquémonos en la tabla. En esta tabla eh, es una tabla de Excel. Como podrán identificar, podríamos pensar que es una tabla de Excel donde se están guardando la información de los pedidos de libros que estamos vendiendo en esta librería. Entonces podemos ver que cada una de las filas que yo tengo acá está identificada con un ID de pedido.
pedido ID. En la segunda columna o segundo campo al que se le ha llamado info cliente, miren, aquí tenemos un campo que se puede decir que es un campo compuesto. ¿Por qué? Porque tengo varias cosas en el mismo campo. Por ejemplo, tengo el nombre del cliente. Aquí tengo Juan Pérez. Y si quiero ir más allá, tengo el nombre y el apellido del cliente. ¿Sí? Nombre y apellido del cliente. Tengo la dirección del cliente y la ciudad donde el cliente vive. Entonces, en este caso, este campo yo lo tengo. Yo lo tengo pegado, lo tengo compuesto, es decir, formado por campos que yo puedo separar eh, eh, para utilizarlos de forma independiente. Por ejemplo, así como están estos campos, yo no puedo ir y decir, ah, bueno, ¿cuáles son los clientes que están en la Ciudad de México, Ciudad de México, o específicamente la de los de Bogotá? Entonces, tengo ese problema. Entonces, este es uno de los problemas que yo tengo con este campo. Tengo el correo de cliente, el título del libro, miren, título de libros. Tengo una lista, miren, aquí estoy representando o estoy llenando cuántos libros hay para el pedido 101. Hay dos libros. Está el libro SQL básico y está el libro de modelado de datos. Entonces aquí tengo dos libros. ¿Qué sucede? De que en autor libro, ahí tengo el autor del primer libro, que es A. Brown, el autor de SQL básico, y B. White, que es el autor de modelado de datos. Lo mismo pues con el género y los precios. También tengo precios, la cantidad. Miren, aquí nosotros podemos ver una dificultad que tendríamos de saber cuáles son las cantidades de libros que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque este 2,1 no es un dato numérico. 2,1 lo está considerando, digamos que pensemos que fuera Excel, esto lo está tomando como un dato de tipo texto o char, caracteres o alfanumérico, como le llamen otros, usted lo llame. Pero no es numérico, es decir, yo no puedo hacer cálculos aritméticos con estos numeritos, con el 2 y 1, ¿sí? Entonces, o tal vez sí, pero es un poco más complicado. Tengo la fecha de pedido, que es otro tipo de campo, los tipos fecha y el monto total. El monto total ¿de qué? De los dos libros, de los tres libros, porque estoy llevando dos del primero y uno del tercero. Entonces, esos tres libros tenemos un costo de 399,70, ¿sí? Vamos a ver, tendríamos 299,99. Aquí son 300, son 600 menos 2 centavos, ¿no? Sería 599,98, creo que sería. Ajá, y tengo 399,90. Entonces, sí, me serían 999,70 el total de los tres libros. Son tres libros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces ahí vamos a iniciar nosotros nuestro trabajo con el modelado de datos, donde nos va a dar una tabla de Excel, una tabla de hoja electrónica, sobre la cual nosotros tenemos que crear nuestra base de datos para eficientar pues el manejo de información en esta empresa o esta organización. Entonces ahí podemos ver que también tengo varios órdenes de compra con más de un libro. Entonces, y cómo lo estamos guardando en este momento. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver los diferentes problemas de esta tabla. Uno de ellos es redundancia, dice la información del cliente. Dice en el caso de Juan Pérez, su dirección se repetirá cada vez que haga un pedido.
Lo mismo ocurre con los libros. Es decir, si seguimos con este mismo procedimiento, yo voy a estar vendiéndole, digamos, a Juan Pérez, eh, digamos, que él viene el pedido 111, viene Juan Pérez, le voy a repetir nuevamente la dirección, que es de Ciudad de México, le voy a repetir que su correo electrónico, y bueno, y aquí puede cambiar, en el siguiente pedido lleva otro libro, ¿sí? Pero estoy repitiendo la información de su nombre, su dirección, su correo, y eso ya eso es lo que nosotros llamamos redundancia, ¿sí? Tenemos lo que se llaman las anomalías de actualización. Dice, si Luis Gómez se muda, entonces tendríamos que actualizar su dirección en cada uno de los registros de sus pedidos. Si te olvidas de uno, tendrás datos inconsistentes. Es decir, Luis Gómez, calle Estrella 789, Bogotá, ya no vive ahí, ya vive en otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si me viene a comprar me viene a hacer otro pedido y con la otra dirección, entonces, tendría que creo un pedido nuevo con la dirección nueva, pero si yo quiero mantener mis datos consistentes, tendría que ir a buscar en todos los lugares de la tabla donde está Luis Gómez para cambiar la dirección y cambiarla con respecto a su nueva dirección. Entonces, eso, además de que me puede causar una inconsistencia, me va a dar un poco más de trabajo también. Tengo anomalías de inserción. Dice, no puedes añadir un libro nuevo a tu catálogo a menos que alguien lo pida, porque no tendrían un pedido ID para el registro. Es decir, ¿cómo sé yo cuáles son los libros disponibles para la venta? Entonces, no tengo un catálogo, es decir, o tal vez tenga una tabla aparte eh, de los libros disponibles, ¿sí? Pero entonces, si yo quiero agregar un libro nuevo, entonces tendría que tenerlo en otra tabla, porque aquí no puedo agregar libros nuevos a menos que esté un pedido. Es menos que esté en un pedido, ¿ok? Lo mismo si quiero eliminar un pedido de Laura Vega. Si elimino el pedido de Laura Vega que tengo acá, por ejemplo, Laura Vega es el único registro, yo creo que todos es el único. Pero si yo borro uno de ellos, y si es el único registro, entonces, ¿qué voy a tener? Que voy a perder toda la información, nombre, email, etcétera, etcétera. Cuando posiblemente lo único que tenga que borrar sea el pedido, tal vez porque lo canceló, tal vez por qué sé yo. Entonces, pero esta información ya no la voy a tener. Borro el pedido, borro toda su dirección, correo electrónico, etcétera. ¿Sí? A eso se le llama anomalías de eliminación. Aquí pues tengo los tipos de datos de la tabla inicial sin normalizar. Esto es lo que llamamos 0FN o una tabla sin normalizar. ¿Sí? Entonces, este hasta ahorita sería nuestra entidad. Nuestro diagrama de entidad-relación para esta única tabla quedaría de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, miremos algunos de los tipos de datos. Aquí pues tengo datos de tipo entero. El pedido ID lo vamos a considerar como entero. Es un identificador único y como es un identificador único, es lo que nos convierte este campo o este tributo en una primary key. ¿Sí? El correo, pues lo tenemos. Varchar es un tipo de datos donde nosotros utilizamos o esperamos utilizar valores o caracteres numéricos o caracteres alfabéticos. Y cuando hablo de caracteres numéricos, son caracteres que no tienen la posibilidad de poder utilizarlos en operaciones aritméticas. Es un carácter nada más.
que no me está representando un valor numérico, ¿sí? Los géneros, esto es un tipo de datos es un tipo de datos especial. Esto es similar, vaya, por ejemplo, aquí tenemos otro, el estado de pago. ¿Cuál es el estatus de una orden de compra? ¿Es pagado o pendiente? ¿Sí? ¿Es pagado o pendiente? Esto también, otro ejemplo, podría ser el estado civil. Del estado civil solamente puedo tener 4 o 5 valores, dependiendo la organización. Podría ser soltero, casado, en unión libre. Algunos le pueden agregar viudo, divorciado, y ahí muere. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van vaya, eh, a alguna inteligencia artificial, ChatGPT, Grok o lo que ustedes quieran, y les dicen, normalizame esta tabla, podría ser que Entonces, estos campos podrían ustedes encontrar que crearon una tabla aparte, ¿sí? Pero vamos a utilizarlo como tipo de datos, status, le podemos decir, donde los valores que puede tomar ese campo son bien limitados, ¿sí? Entonces, vamos a manejarlo así. Tenemos también el tipo de datos decimal, en este caso los precios. Recordemos, jóvenes, de asignar los tipos de datos de acuerdo a lo que van a almacenar y poner inclusive los nombres de acuerdo a lo que van a almacenar. He visto casos donde hay personas que a los precios, que estamos hablando de valores monetarios, siempre le ponen valores de tipo entero, ¿verdad? De tipo int, ¿sí? Y la cantidad en este caso puede ser int porque vamos a hablar de libros. Nadie compra medio libro, ¿sí? Eh, Vamos a hacer ese tipo de análisis también para que podamos, de que nuestra base de datos quede lo más consistente posible, ¿sí? Entonces, este sería nuestro diagrama de entidad-relación para nuestra tabla no normalizada, ¿sí? Entonces, identificando los problemas que ya vimos, entonces vamos a aplicar lo que se conoce como la primera forma normal. ¿Y qué es eso? La primera forma normal equivale a eliminar grupos repetitivos, a asegurar que todos los atributos sean atómicos, que sean valores indivisibles, ¿se acuerdan el de dirección? Y definir una clave primaria para la entidad. Entonces, podemos identificar, por ejemplo, que los títulos de los libros, autores, géneros y precios, hay cantidad, contienen listas separadas por coma. Voy a cambiarme aquí para que veamos la tabla original. Dice títulos, miren lo que estábamos hablando, ya lo hemos identificado. SQL básico, bueno, aquí tenemos una lista. Si yo tuviera 4 libros en este pedido, todos estarían aquí separaditos por coma. Entonces, eso lo eliminamos. Ahora tenemos que eh, separar, es decir, tenemos que, por cada libro, tenemos que generar una fila por separado. Para el pedido 101 tendríamos SQL básico en una línea. Para ese mismo pedido, en otra línea, modelado de datos. Entonces, y así con todo esto, es decir, SQL básico en la primera línea, tendríamos que separar el nombre, el apellido, dirección y la ciudad. Pero en este caso estamos hablando del mismo cliente. Esto, pues ya vamos a ver cómo quedaría. Tendríamos que repetirlo, pero tendríamos que separar esto. Esto es lo que se conoce, este procedimiento de que son atributos atómicos, es decir, solamente tengo un valor en un campo para en este caso, un libro o un pedido específico. Es decir, para el pedido 101 voy a tener en el libro
voy a tener solamente uno ahí. Entonces voy a relacionar SQL básico con A Brown, que es del género técnico, que tiene un precio de $2.99, pero que estoy llevando dos. Y luego en el siguiente tendría que ser siempre el mismo cliente, el mismo correo, modelado de datos, pero para el autor B. White, que es de tipo técnico y tiene un precio de $3.99 y una cantidad de 1. Entonces a eso se refiere con que tiene que ser, tengo que eliminar esas listas. ¿Para qué? Para que mis atributos sean atómicos. Y luego tengo que definir una clave primaria. Eh, entonces aquí eh, tendríamos que generar, bueno, para el pedido ID 101, pero como yo tengo un libro, entonces puedo generarme una línea, puedo decir línea, pedido ID, línea 1, SQL base. Y luego pedido ID 101, pero en una línea 2 voy a tener el otro libro. Y si hubieran más, entonces voy a tener el número del pedido, seguido de un dígito, para poder eh, eh, asignárselo a cada libro dentro de cada uno de los pedidos. ¿Sí? Entonces, aplicando estos cambios, aquí están. Entonces, mi tabla nueva en primera forma normal me quedaría de esta manera. Es lo que les decía. Tengo el pedido 101, como son dos libros, tengo dos líneas ahora, del mismo cliente, pero con libros separados. Miren, el autor, el género, los precios y las cantidades están separadas. ¿Sí? Entonces ya cada libro tiene su propia fila, ya no tengo listas en un solo campo. Y están separados ya los detalles dentro de cada pedido y ya tengo asignada una llave primaria para cada una de estas filas. Recuerden, en este caso la llave primaria es pedido ID y línea pedido. ¿Por qué dos? Porque cada una me está identificando de forma única cada uno de los libros dentro de cada pedido. ¿Ok? Entonces, cada libro pedido tiene su propia fila. Info cliente se dividió en nombre del cliente, apellido del cliente, dirección y ciudad. La clave primaria es pedido ID y línea pedido. ¿Okay? Entonces nos quedan estos tipos de datos. Pedido ID, que son mis nuevos campos, perdón, línea pedido sería mi nuevo campo, ya es de tipo entero. Estos valores, pues nombre, apellido, dirección, la ciudad, pues también quedan de tipo varchar. Se está refiriendo a nombres. Los títulos pues ya los teníamos, los autores, etcétera. Entonces los tenemos casi igual. Tenemos nuestro diagrama que no ha variado mucho y todavía tenemos una entidad pedido. Luego, vamos a aplicar lo que es la segunda forma normal. La segunda forma normal, los requisitos es que mi tabla ya esté en primera forma normal. Bueno, ya lo acabamos de hacer. Luego dice eliminar dependencias parciales, dice donde todos los atributos no clave deben depender completamente de la llave primaria completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas identifico acá? Los atributos como nombre, cliente, dirección, cliente, correo, cliente, ciudad, cliente, fecha pedido, monto cliente y estado pedido dependen solo de pedido ID, no de la línea de pedido. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Vamos a verlo por acá. Ya esta es mi primera forma normal. Entonces, miren, me está diciendo que nombre, dirección, cliente, no depende en línea de pedido. ¿Por qué queda así? Si ustedes se fijan, Juan Pérez, que son los datos del cliente,
Todos estos datos del cliente son realmente, bueno, realmente son solo del cliente, ¿sí? Estos datos me están describiendo al cliente, su nombre, el apellido, la dirección, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a dejarlo así, pero usted me dice, bueno, estos son atributos del cliente, podemos separarlos también, pero lo vamos a dejar así en este momento. Pero ¿por qué se me repiten? Porque ahora, como estoy asignándole una fila a cada libro que tengo en mi detalle, entonces esto se me está repitiendo. Todos estos datos del cliente, la fecha y el monto, ¿sí? El estado de pago también. Eso se me está repitiendo. Entonces, eh, título del libro, autor, género, dice no depende directamente del pedido ni de línea pedido, ¿verdad? Sino del libro. Es decir, tengo el título del libro, el autor, el género y su precio son datos también que describen únicamente al libro. Entonces, eh, dice que el libro, el título dice, no dependen del libro, no dependen directamente de la línea de pedido, sino del libro en sí. Entonces aquí vamos a hacer una separación, separar los atributos que dependen solo de pedido ID en una tabla de pedidos. Y crear una tabla de libros para los atributos del libro, una tabla para pedido, líneas pedido o pedido línea, como quieran, para los detalles de cada libro en un pedido. Separar las ciudades, ya que son atributos que pueden repetirse. Entonces, cuando yo aplico estos cambios, la tabla original de pedidos se divide. Aquí ya solamente tengo una línea por pedido. El pedido 1 es del cliente Juan Pérez con esta dirección, correo, fecha pedido. Y el monto total. Miren que el monto total anteriormente lo tenía repetido. Monto total lo tenía repetido. Ahora, monto total, la fecha, está solamente una vez. El estado solamente está una vez. ¿De qué ciudad es? Solamente está una vez. ¿Sí? Y miren acá, ya hicimos otro cambio. Como separamos, vaya, enfocémonos en cliente, separamos la ciudad a otra tabla, entonces, ¿qué sucede? De que yo voy a asignarle a cada ciudad un ID, ¿sí? Y me va a quedar de esta manera, miren. 1 para Ciudad de México, 2 para Miami, 3 para Bogotá, 4 para Lima. Entonces, acá solamente estoy utilizando el ID de la ciudad. Si yo quiero cambiarle el nombre a la ciudad porque, qué sé yo, lo escribí mal la primera vez, pues me voy únicamente a la tabla ciudad y lo cambio ahí específicamente. Los pedidos, como tienen varios detalles, cada línea representa un libro diferente. Entonces, ahí tenemos pedido ID, que tiene, vaya, en el caso del pedido 101, que lo dimos a Juan Pérez el 10 de enero del 2025, ahí tenemos dos libros, ¿sí? Cada libro identificando con una línea, con un ID de línea. ¿Qué libro, cuál es el ID de ese libro? Que eso lo estoy guardando también aquí en el libro, en una tabla, en una entidad llamada libro. Entonces, miren, aquí yo tengo los 5 libros que he estado vendiendo en tabla de pedido, están en una sola entidad, en una sola tabla. Este libro, pues tiene, tiene cada uno con su autor, con su género y cada uno con su precio. ¿Sí? Entonces, esos son los ID que yo tengo acá y las cantidades que se están llevando. El libro del pedido 1
en la línea 1, el libro 1, que sería el libro SQL básico. Estoy llevando 2 libros, ¿sí? Y el precio pues lo mantengo en este lugar porque realmente estos son atributos de cada libro. Son atributos que describen al libro. El título, su autor, el género y su precio. Entonces yo quiero alguno de estos datos, mostrar estos datos desde el pedido, entonces yo lo voy a buscar desde el ID del libro. ¿Qué libro es el del pedido ID 105 en la segunda línea y cuyo ID del libro es el 5? El ID 5 es Big Data y tiene estos datos de acá. Entonces ahí estoy separando, ya identificando otra entidad, libros, y estoy evitando esas repeticiones innecesarias acá. Aquí ustedes, cualquiera me puede haber dicho, también puedo haber hecho lo mismo con cliente. Perfectamente. Pero lo he dejado para poder ilustrar el, la siguiente forma normal. Vamos a ver, dice los cambios. Pedidos contiene ahora datos del pedido y del cliente. Y solo están una vez. Porque como los detalles, ¿por qué se estaban repitiendo? Porque hay varios detalles en algunos de esos pedidos. Entonces ahora separamos los pedidos de su detalle y ahora solamente aparecen una vez. ¿Sí? Aquí miren, pedido 101, los dos detalles ya no me están repitiendo los datos generales del pedido. Las ciudades, evita, dice, repetir nombres de ciudades. Es decir, es cierto, estoy repitiendo acá la ciudad, pero ya solamente estoy utilizando un dígito. Estoy utilizando únicamente el ID. Si yo eventualmente quiero ver cuál es el nombre de esa ciudad, entonces yo voy a agarrar ese índice, este ID de ciudad, voy a ir a la tabla ciudad y lo voy a poder consultar ahí. Ya nosotros al utilizar un manejador de base de datos, esa búsqueda puede ser mucho más rápida y eficiente. El libros almacena datos únicos de cada libro, línea pedido, relaciona pedidos con libros y las cantidades que se están vendiendo. ¿Sí? Luego, el diagrama me queda de esta manera. Entonces, aquí vamos a ver ya cómo hemos dividido nuestra tabla pedidos original en varias entidades. Es necesario establecer cuáles son sus relaciones para establecer cuáles son las llaves foráneas y dentro de las tablas. Entonces, ¿qué sucede? En pedido, entre pedidos y líneas de pedido, ¿qué relación hay? Un pedido, como ya vimos anteriormente, puede tener varias líneas de pedido o varios detalles de pedido. Entonces, la clave o la llave primaria de pedidos, ¿cómo voy a hacer las consultas de línea de pedido? Pues tengo que identificar de qué pedidos son. Ya lo vimos allá en la tabla, tenemos dos campos atributos clave. Pedido ID, que es la llave primaria de pedido, pero con los que voy a ir a buscar el detalle a la tabla líneas pedido. ¿Y cómo voy a identificar cada detalle? Bueno, con la línea pedido. En este caso yo voy a tener dos llaves primarias, ¿sí? Entonces, esta llave primaria de pedido ID es en este caso particular, está funcionando como llave primaria, pero también es una llave foránea. ¿Por qué? Porque pedido ID es la llave primaria de la entidad pedido. Entonces, aquí lo estoy usando. Entonces, ¿por qué? Porque un pedido tiene varias líneas de pedido, pero una línea de pedido pertenece, por así decirlo, a
un solo pedido. Miremos este otro lado de acá. En las líneas pedido yo tengo los libros, pero no tengo todos los datos del libro. Ahora solamente he utilizado su ID. Es decir, en líneas pedido, solamente tengo libro ID, que es este de acá. Libro ID es la llave primaria de la entidad libro. Entonces, para poder saber de qué los datos del libro, yo necesito tener la foreign key, libro ID, en líneas pedido. ¿Para qué? Para poder identificar el libro, y si necesito los datos del libro, pues yo puedo recuperarlos guardando este atributo en líneas pedido, pero haciendo referencia a la tabla pedido. Entonces, esta relación de uno a muchos me genera esta llave foránea, esta foreign key, en líneas pedido, que sería libro ID. ¿Sí? La parte de arriba tengo pedidos, pero la relación que tiene ciudades y pedido, pues también es de uno a muchos. En una ciudad, yo tengo varios. Recuerden que la ciudad está identificando la dirección del cliente. Entonces, en una ciudad tengo varios clientes, por tanto, tengo varios pedidos. Pero en una ciudad, en un pedido, solamente se va a referir a una ciudad. Un pedido no puedo tenerla en varias ciudades, porque como está amarrada al cliente, entonces un pedido va a estar amarrado, en este caso, a la ciudad. Pero, ¿qué sucede? De que ciudad es un dato que realmente es un dato que está describiendo al cliente, ¿sí? Entonces, ahí es lo que conocemos como una dependencia transitiva, ¿sí? Que ciudad ID realmente está en pedido, pero que realmente pertenece o está describiendo a un cliente. Entonces, para deshacernos de ese tipo de relación, es que tenemos la tercera forma normal, cuyos requisitos es que nuestras tablas estén en segunda forma normal y eliminar las dependencias transitivas, es decir, los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave. Entonces, en estos pedidos dice nombre cliente, dirección cliente, son atributos del cliente, específicamente son atributos del cliente y no del pedido. Si usted lo analiza bien, la dirección, el correo, el nombre, el apellido, realmente están describiendo al cliente, no al pedido específicamente. Entonces, yo puedo separar esto y dejarlo en otra entidad, solamente lo del cliente. Una entidad tendría que identificarlo con una llave primaria, podría ser cliente ID, y en esa tabla o entidad asignar nombre cliente, dirección cliente, correo, para que quede en una sola. Y en pedido solamente estaría utilizando el ID del cliente. Lo mismo con autor libre. En libros dice debería estar en una tabla separada, ya que un autor puede escribir múltiples libros también, ¿sí? Entonces aquí dice cuál es la solución: crear una tabla de clientes con estos atributos, modificar pedidos para incluir solamente cliente ID en lugar de todos los datos, solamente vamos a incluir cliente ID. Y la tabla autores, vamos a almacenar autores y una tabla de relación libro-autor para asociar libros con autores. Porque podría darse el caso de que tenga un autor con muchos libros, ¿sí? Entonces, mis tablas quedarían de esta manera. Miren, tendría una entidad clientes, miren, cliente Ana Pérez, Ana López, todo esto es del cliente, nombre, apellido, la dirección, el correo y la ciudad. Recuerden que la ciudad es parte de la dirección del cliente, ¿sí? Tengo las ciudades acá, que si yo quiero, vaya, ¿cuál es la ciudad 4 que está en cliente? La ciudad 4 es Lima, ¿sí?
La tabla pedidos ya queda más reducida todavía, porque voy a tener el pedido 101 con el cliente 1, la fecha, el monto y el estado. Estos datos son los que describen exactamente cada uno de los pedidos. Creo un pedido, tengo que decirle de qué cliente es, en qué fecha se hizo, cuánto es el monto total y cuál es el estado de ese pedido. Entonces, y además de eso, necesito saber cuál es su detalle. ¿Dónde lo veo? Aquí en líneas pedido. El pedido 101 tiene dos libros, el libro 1, el libro 2, y del libro 1 llevo 2 y del libro 2 llevo 1. Y así sucesivamente. Entonces, esto ya quedó separado en 7 tablas. Si yo veo el diagrama, ya el diagrama me queda de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Miremos lo que está pasando aquí ahora. Miren, clientes, tengo, si ustedes se fijan, fíjense bien cómo queda, cómo está quedando la tabla clientes. Tengo una entidad, clientes, y los atributos de esa entidad describen qué cosas, solamente los clientes. Todos esos valores, todos estos atributos en la entidad cliente simplemente describen a los clientes. En ciudades solamente tengo los atributos que describen a cada ciudad. En pedidos, lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense también que donde yo tengo una foreign key es porque hay una relación de uno a muchos con otra tabla, ¿sí? ¿Dónde queda el foreign key? Queda donde asignamos, donde identificamos, donde queda la patita de gallo. Una ciudad tiene muchos clientes, pero un cliente solamente lo identifico en una ciudad, porque solamente tiene una dirección, ¿sí? Un cliente puede tener varios pedidos, ¿sí? Pero un pedido solamente puede tener, puede ser identificado con un cliente. Entonces, esta patita de gallo de acá me está relacionando esta foreign key de acá, cliente ID, es decir, la patita, ahí donde queda la patita de gallo, ahí me genera, en esa entidad, me genera una llave foránea. Este cliente ID es la llave primaria de cliente. Miren, cliente ID. Lo mismo aquí con pedidos, ¿sí? Pero aquí en libros eh, tengo esta entidad donde estoy relacionando cuáles son, qué pedido estoy teniendo, cuál pedido generé y cuáles son los libros que se están llevando en cada uno de ellos, ¿sí? Y las cantidades. Aquí quiero que veamos esta parte de acá. Los autores de los libros podemos identificar, es decir, un autor podría ser que escriba varios libros, ¿sí? Y un libro, y ustedes lo saben bien, por ejemplo, los libros que eh, utilizamos en nuestra clase son libros de bases de datos que no están hechos por un solo autor. Tenemos libros de varios autores. Un libro, varios autores. Entonces aquí me genera una relación de muchos a muchos. Dice relación muchos a muchos o NM. ¿Verdad? Son varios libros para varios autores. Un libro, varios autores, un autor, varios libros. Aquí me genera una. Entonces, ¿qué sucede en este caso, jóvenes? En este caso, aquí yo no puedo en ningún manejador de base de datos generar una, eh, una, no puedo generar yo esta relación en la base de datos. Tengo que eh, hacer un cambio aquí
Esta relación de muchos a muchos siempre me va a generar una nueva entidad. En este caso, me genera la entidad libro-autor. Libro-autor, aquí es donde yo voy a tener un autor con qué libros está asociado y un libro con cuáles autores está asociado. Es decir, vamos a tener una forma similar que con los que tenemos el pedido. Yo voy a tener, digamos, el libro 1, si tiene varios autores, entonces vamos a tener una línea o una fila, libro 01 con el autor 01, por ejemplo. El libro 01, siempre lee 01, con el autor 05, por ejemplo. Ah, el libro 01 tiene dos autores, no, tiene tres. Entonces voy a tener libro 01 con el autor 25, por ejemplo. Tiene tres autores, ¿sí? Entonces, aquí en esta tabla yo voy a estar asociando, hay un libro es igual. Voy a tener un libro o un actor que está asociado a varios libros, ¿sí? Entonces, puedo hacer la búsqueda por autor, voy a tener varios libros y puedo hacer la búsqueda por libro y puedo tener varios autores, ¿sí? Entonces, de esa manera, jóvenes, hemos llegado a aplicar la tercera forma normal y obtener un diagrama de entidad-relación o un diseño de cómo podemos nosotros generar o crear nuestra base de datos en un manejador de base de datos de tipo relacional utilizando SQL. ¿Sí? Entonces, espero que hayan aprendido. Lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Que tengan pues un buen día. Bendiciones.